Muy bien, pues seguimos después del café. Buenos días a todo el mundo. Como se ha comentado antes, mi nombre es Rafael del Rey, director del Observatorio Español del Mercado del Vino. Enhorabuena a los organizadores. Y como vamos con un poquito de retraso y somos muchos en la mesa, pues vamos a empezar ya cuanto antes. Por lo que me explicaron en su momento los organizadores, la idea de esta mesa era traer el punto de vista netamente empresarial. Ha habido algunos cambios y además del empresarial nos viene fenomenal y es un placer también aprovechar que está Jesús Zorrilla para que nos explique lo que antes no ha explicado, pero qué es el punto de vista de la Unión Europea, e inmediatamente después entrar ya en el debate de que nos trae aquí, que es un poco desde el punto de vista de las empresas de un sitio y otro, de distintos países iberoamericanos, qué es lo que más nos puede interesar, por qué caminos son por los que más podemos avanzar. Hemos planteado, y ahora presentaré a todo el mundo de la mesa, hemos planteado básicamente dos grandes bloques para hablar sobre ellos. Uno, desde un punto de vista más institucional, es decir, lo que las empresas, y ligándolo con las presentaciones que ha habido anteriormente, lo que las empresas pueden pedirle al entorno institucional, cómo tiene que desarrollarse y cómo debería ser para favorecer los intercambios comerciales y los acuerdos económicos entre las empresas. Y un segundo bloque un poco más directamente empresarial, que es lo que nos interesa, ya sea desde el punto de vista de las inversiones, desde el punto de vista de los acuerdos comerciales a las empresas, para fomentar conjuntamente nuestras relaciones y nuestra actividad de cara a terceros países. Estos son los principios generales como orientamos la mesa. Me estaba acordando antes, permítanme ahora, hablando de ello, citar a una gran persona como era Marx, Groucho Marx, por supuesto, que habla que estos eran los principios planteados para la mesa y, por supuesto, como tales principios pueden ser perfectamente cambiables en el momento que ustedes quieran y según decidan todos ustedes. Y, sin más, pues yo creo que lo primero sería pedirle a Jesús, yo creo que muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias a todos por estar. Siento lo del viaje, que creo que ha habido algunos problemas que te han hecho llegar un poquito tarde, pero aprovechamos este tiempo para que nos des algo que nos parece fundamental, que es el punto de vista de la Comisión Europea, hablando un poco también de cuál es el entorno en general de la política europea del vino y en particular, que además eres un gran experto de las relaciones entre Mercosur, América Latina y la Comisión Europea. Como se ha dicho ya anteriormente, Jesús es el jefe de la unidad vinos, ¿no? ¿Es así? Algo así. Y en fin, la persona que más sabe en la Comisión Europea sobre el tema de vinos y seguro que no lo puede decir. Así que Jesús, cuando quieras, por favor. Bueno, muchas gracias. Sí, soy Jesús Zorrilla, soy jefe de unidad de vino y aceite de oliva, frutas y hortalizas en la Comisión Europea, en la Dirección General de Agricultura. Y tengo que decir que he sido hasta hace 4 años jefe de unidad de las relaciones con América Latina y en esa calidad he tenido la oportunidad de visitar muchos países latinoamericanos. He visto viñedos en Uruguay, Argentina y Chile. O sea, estoy relativamente familiarizado con el desarrollo del sector, sobre todo en el Cono Sur. No conozco los viñedos de México. Muy brevemente, yo quiero la visión un poco que tenemos desde la Comisión Europea del tema del vino y del tema del vino en las relaciones iberoamericanas. Un minuto para hablar a nivel europeo y un poco con los principios que tú querías, Rafael, que empezamos. La política europea en el sector del vino ha cambiado radicalmente en el año 2007. Hasta ese momento era una política basada en eliminación de excedentes. Desde el año 2007 se ha decidido no hacer más política de eliminar excedentes, sino política para fomentar la competitividad de los vinos. A partir del año 2008 se han puesto en marcha una serie de programas para fomentar las inversiones en el sector del vino, tanto a nivel de plantaciones como a nivel de bodegas.
Es una política que ha sido confirmada en una reforma de la política agrícola común de diciembre del año 2013, o sea que vamos a tener por lo menos 5 años más de una política parecida. Fomentar inversiones, fomentar la competitividad y hemos dejado de subvencionar arranques de viñedo y hemos dejado de subvencionar la destilación de vino para eliminar excedentes. Yo creo que ha sido un cambio de política muy importante y muy positivo, y a juicio de la Comisión ha tenido resultados muy buenos. En el marco de una disminución del consumo del vino muy importante en Europa, Europa ha sabido posicionarse en mercados exteriores, subir, cuando digo Europa digo los productores de vino europeo, digo ustedes, saber posicionarse en los mercados, desarrollar las exportaciones. Mucha parte del vino que antes era destilado con subvenciones comunitarias ahora es exportado. Y eso no puede ser más que un gran éxito. O sea que no hay cambios en la política comunitaria. Hay un pequeño cambio y es que si hasta el año 2015 nuevas plantaciones están prohibidas en el sector del vino, a partir del año 2016 va a haber una apertura, cada año va a poder haber un crecimiento limitado de las plantaciones de vino en Europa, y estamos en este momento discutiendo con los Estados miembros, y aquí hay interlocutores importantes sobre ese tema. ¿Cómo poner en marcha una cierta apertura en el sector del vino en lo que se refiere a nuevas plantaciones? Los otros elementos en donde nosotros intervenimos a nivel de la Comunidad Europea, yo creo que son 2 o 3, y en ellos necesitamos además y estamos cooperando con los países iberoamericanos. Uno es el tema de las prácticas enológicas. Ha habido una intervención esta mañana del nuevo presidente de la OIV. Para nosotros, tener unas prácticas enológicas homologadas a nivel internacional es fundamental. Tener unos estándares comunes es esencial. Estamos intentando apoyar absolutamente la tarea de la Organización Internacional de la Viña y del Vino para consolidar los estándares del vino, las prácticas enológicas. En todos los nuevos mercados asiáticos es imprescindible tener estándares comunes para eliminar las barreras potenciales al comercio, y ahí ya en la OIV en París estamos trabajando juntos con argentinos, con chilenos, con muchos países iberoamericanos, y para nosotros eso es una línea fundamental. En este momento estamos en paralelo trabajando también en Códex con una serie de prácticas para poder reforzar el rol de la OIV, sabiendo que en la OIV hay muchos países consumidores que no están y que en el Códex alimentarios sí están, y entonces nosotros estamos intentando apoyar la adopción de estándares por los países que no están en la OIV, junto con la OIV y junto con otros países. Para nosotros eso es un tema esencial, el tema de los estándares. Es de las pocas cosas que podemos hacer para el sector desde la Administración. El otro elemento, y ahí yo creo que no tenemos unas políticas parecidas con los países iberoamericanos, es el tema de las indicaciones geográficas, donde nosotros hemos trabajado para evitar utilizaciones inadecuadas de algunas indicaciones geográficas europeas. Tenemos acuerdos muy importantes con Chile, con México, con Perú, con Colombia, con Centroamérica,
en donde se han resuelto prácticamente todos los conflictos que teníamos en indicaciones geográficas, y yo espero que en las negociaciones con Mercosur, que de nuevo se habla que pueden resurgir las negociaciones entre la Unión Europea y los países de Mercosur, pudiéramos llegar también a respetarnos, digamos, en el tema de las indicaciones geográficas, que en el sector del vino son importantes. Tengo que decir que nosotros hemos liberalizado completamente al nivel arancelario el comercio con países como los que he citado: Chile, Perú, Colombia, yo creo que Ecuador está a punto, Centroamérica, México. Sería, por supuesto, muy interesante si pudiéramos también liberalizar los aranceles con los países de Mercosur. También hemos trabajado y recientemente hemos simplificado los procedimientos de importación y exportación de vino con Chile. Digamos, también en la línea de intentar facilitar el comercio y de contemplarlos mutuamente como socios, no como enemigos. Todo lo que podamos hacer con los países iberoamericanos para facilitar el comercio es en beneficio de los países y del sector. Citar que nosotros somos conscientes de, digamos, la importancia del mercado europeo para los vinos, sobre todo chilenos, pero también argentinos. Nosotros, la importancia de nuestras exportaciones es menor, pero en todo caso creemos que es un comercio interesante y que todas las barreras que haya a ese comercio tenemos que deshacerlas, tanto si son arancelarias con los países de Mercosur como las que pueda haber no arancelarias con distintos países, certificados, procedimientos aduaneros que todavía no son suficientemente claros y transparentes. Yo ahí acabo. Ese es el que creo que es el rol que podemos jugar nosotros desde Bruselas para facilitar el comercio y facilitar el intercambio en este sector tan importante. Gracias, Rafa, y gracias a la organización. Muy bien, pues muchísimas gracias, Jesús. Seguramente algunos de estos temas vuelvan a salir en el debate. Entramos ya y casi voy a presentar a todo el mundo que compone la mesa, aunque muchos ya los conocen, pero empezando por la derecha, posiblemente Ramón Vélez, ya ha hablado antes y por lo tanto ha sido presentado. Antonio Suárez Franco es presidente y CEO de la empresa portuguesa José María Fonseca, Setúbal y en muchos otros sitios en Portugal, y una empresa muy importante de vinos. Al presidente de la Federación Española del Vino y del Observatorio, Javier Payés, ya le conocemos, y además representante de la bodega Codorniu, muy importante, por cierto, también con inversiones en América Latina, ahora nos hablará de ello. Eduardo Medeiro es el administrador del grupo Bacalhau, ¿no? En Portugal también, un grupo muy importante, aparte de su rol también más institucional en otras cosas, pero vamos, fundamentalmente como empresario. Joan Albert Farré es el responsable de la empresa Celler Borda Sabater, una bodega en Andorra. Se ha citado varias veces además Andorra a lo largo de esta mañana, con lo cual creo que también es una presencia muy interesante y que agradecemos muchísimo. Y Evaristo Babé, que también ha participado antes, es responsable de Fede Jerez y del Consejo Regulador del Brandy, y en parte también por ello anfitrión de esta reunión aquí, que te agradecemos. Y directamente lo que hacemos, si os parece bien, es empezar a tratar sobre los temas. El orden me da un poco igual. No hay, y no era como en la parte anterior, el bloque anterior, intervenciones establecidas. Procuramos que sea un debate lo más ágil posible, también con la audiencia. No nos olvidamos, Juan Antonio, de la pregunta sobre plantaciones, que seguramente alguien sacará, y cuantas otras preguntas se quieran hacer, pero sí creo que sería correcto empezar con un turno de palabra de cada uno de los presentes en la mesa, y podemos hacer como queráis. Si queréis empezamos por la derecha. Ramón, ya que estás acostumbrado al turno de la palabra anterior, si quieres comentar alguna cosa, y vamos por este orden si os parece bien. La idea, hablar, si queréis, en una primera fase, como habíamos hablado antes, y aprovechando la intervención también de Jesús, un poco de los problemas a nivel institucional, arancelarios, de indicaciones, los problemas más institucionales que podamos encontrar desde el punto de vista de
de las empresas para facilitar nuestra actividad o nuestros negocios y los intercambios entre un sitio y otro, y luego ya pasaríamos más a los intereses propios de las empresas, ya sean de inversión, ya sean comerciales, para que se faciliten esas relaciones. Sí, ¿podemos comentar algo sobre eso? Bueno, ya les decía yo que en el caso en particular de nuestro país, de México, es un país con una dinámica hacia los mercados internacionales importante. Ya hablábamos de que hay establecidos una cantidad importante de acuerdos de libre comercio con la Unión Europea, con el bloque de América del Norte, con quien se están fortaleciendo esas relaciones que han sido realmente muy exitosas. Y desde el punto de vista fracciones arancelarias, consideramos que en nuestro país tenemos toda la apertura. No hay ningún tema en realidad que lo limite. Al contrario, lo que buscamos es precisamente el que cada vez se intensifique más ese comercio internacional, y pues nosotros estamos muy conscientes especialmente en el caso de algunos productos agroindustriales, como pudiera ser la uva, de lo que sí hay que cumplir perfectamente bien con todos los requisitos de inocuidad y fitosanitarios que están ya establecidos. Seremos siempre defensores de esa parte. Nuestra uva está exportándose prácticamente a todo el mundo. Tenemos algunas cosas pendientes todavía por resolver con algunos mercados asiáticos, pero para nosotros el tema de barreras no arancelarias por temas técnicos no representa realmente ningún issue, ¿no? No tenemos nada interesante que poder poner en esta mesa. Muchísimas gracias. Antonio. Buenos días. Gracias por todo, por haberme invitado para venir aquí. Voy a intentar hablar en mi mejor portuñol. Vendo vinos hace casi 40 años, exporto un poco por todo el mundo. Estoy aquí con un interés muy grande para hablar con españoles y latinoamericanos, porque para nosotros miramos a Latinoamérica como una oportunidad enorme. Latinoamérica tiene 500 millones de habitantes, Brasil solo son 200 millones. Nosotros somos más especialistas de Brasil, quizás los españoles más de los otros países. La economía se ha desarrollado muchísimo. Hay una oportunidad de mercado en todos estos países, sobre todo, yo diría, Brasil, México y Colombia, como países que beben poco, el consumo per cápita es muy pequeño. Hay un desarrollo social, que hay una clase media que crece de una manera extraordinaria. En Brasil solo, en 5 años, hay 30 millones más de gente que ha entrado en clase media. Creo que Colombia es el mismo y México también. Entonces, ¿cómo es que los productores de vino pueden cooperar para abrir la puerta, para que tengamos mercado, verdaderamente mercado? Porque hasta ahora tenemos consumidores potenciales, pero las ventas no corresponden a la dimensión, a la producción. Lo que hay son mercados que beben muchísima cerveza, que beben otras cosas y que beben muy poco vino. Entonces, el tema me gustaría mucho de hablar con todos aquí, es oportunidades de mercado. Nosotros miramos a esto, todos estos consumidores juntos. Culturalmente estamos muy cerca de todos, y hay solamente 2 lenguas que son muy cercas también. Si miramos a otras partes del mundo, hay un montón de lenguas. Aquí es español o portugués, no hay otras. Y nos podemos entender con mucho más fácilmente. El problema para nosotros como empresa exportadora en los países, sobre todo Brasil y también Venezuela, son aranceles.
Son limitaciones de acceso al mercado que nosotros no tenemos las mismas formas de llegar ahí, con nuestros amigos de Argentina y de Chile no pagan el 27% que nosotros todos tenemos que pagar para llegar a Brasil. Entonces, ahí el principio las cosas no es tan fácil. Venezuela hay un montón de problemas, desde problemas fiscales a problemas de registros de etiquetas que tardan un año y cuando vienen hemos cambiado de añada, entonces ya tenemos que registrar una nueva. Entonces el comercio no funciona. Y eso es una cosa que yo repito muchas veces cuando hablo con representantes oficiales de esos países, que el comercio internacional es una calle de dos manos. Se vende y se compra. No es solamente una cosa que se vende sin comprar. Entonces, si un país quiere ser exportador, también no puede cerrar las puertas a la importación. Eso es el tema que yo dejaba aquí. Gracias. Muchísimas gracias, Antonio. Ha sacado un tema importante como es el de los aranceles, y aprovechando además que está Jesús, pues sí me da la sensación de que es un tema recurrente en muchas conversaciones entre empresarios del vino, y particularmente cuando nos referimos, como has hecho también, al caso de Argentina y sobre todo de Chile. Las negociaciones arancelarias que están consiguiendo por todo el mundo, no solo ya en los países de América Latina, sino en países terceros, ya las quisiéramos desde Europa. Ojalá ahí se pudiera avanzar y eso se pudiera avanzar más rápido, pero bueno, lo dejamos para después. Javier, cuando quieras. Muy bien, yo también hablando en estos momentos de la perspectiva que nos indicabas tú sobre barreras comerciales, creo que hay poco que añadir, porque si no nos vamos a repetir, pero el tema aranceles es evidente, son barreras de entrada y que nos ponen en condiciones diferentes y que no nos permiten llegar con condiciones óptimas a los consumidores y desarrollar lo que es este magnífico producto que es el vino en todos estos países que realmente tienen un potencial de crecimiento gigantesco. A partir de aquí luego hay miles de pequeñas trabas, pues por ejemplo en temas de etiquetaje, los requisitos que piden diferentes países, diferentes menciones. Entonces, finalmente las empresas tenemos que tener lo que debiera ser un departamento de si es de exportación, que tendríamos que tener comerciales y gente de marketing quizás para visitar a nuestros clientes, se convierte en departamentos de una gimnasia impresionante para saber cómo arreglar todos los temas documentarios, de análisis, porque los análisis también no son los requisitos no son los mismos para los diferentes países, que luego además a nivel productivo también tenemos que asegurarnos de que cumplimos con todas las normas. Claro, lo ideal sería tener una homogeneización de todas estas requisitos que pueden existir, y estamos aún muy lejos de ellos, y esto es uno de los grandes problemas quizás en Latinoamérica. En otros países también existe, eso es así. Pasa que cuando uno aborda los Estados Unidos, aborda un país ya por sí solo muy grande, y en cambio cuando lo hacemos con Latinoamérica, que son países con poblaciones muy grandes, pero están con unas normativas muy diferentes. Luego, en nuestro caso, pero luego si no podemos hablar más, luego cuando haces algunas inversiones locales, pues es evidente que hay países que tienen más riesgo, países de menos riesgo, y luego hay países que el riesgo que puede ser de puede coger diferentes aspectos. Pero, por ejemplo, nosotros que tenemos una inversión en Argentina, uno de los grandes problemas es cómo ya siempre es difícil invertir y ganar dinero, y normalmente en nuestro sector del vino nos cuesta ganar dinero. Una vez has invertido tarda un tiempo en ganar, pero cuando lo ganas, encima el dinero no lo puedes mover, sino que está anclado en Argentina. Y bueno, pues yo creo que son temas que es evidente que si se pudiesen solucionar, la inversión hacia Argentina cambiaría de una forma dramática, ¿no? Paso la palabra para no seguir hablando y repitiéndome. Que sí. Muy bien, muchísimas gracias, Javier. De nuevo vuelve a salir el tema en el que otra vez estaba pensando en la OIV, cantidad de problemas de etiquetado, técnicos, de producción. Cuanta más homogeneidad
se pueda conseguir, mejor. Y me estaba acordando de la decisión en su momento de la Unión Europea de aceptar las normas técnicas establecidas en la OIV. Pasos de ese tipo son verdaderamente extraordinarios. Pero bueno, pasamos la palabra a Eduardo, cuando quieras. Muchas gracias. Buenos días a todos. Faço minhas as palavras de António. É prazer estar aqui e agradecer o convite e felicitar a organização por a ideia, por o projeto que tem. Participamos aqui com muito gosto e muita ilusão. Sendo gestor profissional do sector de vinho, num grupo que se está desenvolvendo muitíssimo em Portugal, eu vou tentar falar de uma área provavelmente mais genérica, mas para tentar contribuir para o debate e não me repetir. Minha obrigação como gestor profissional de uma empresa de vinhos, de um grande grupo, é, como todos nós outros, assegurar os mais elevados desempenhos ou performances hoje, mirando ao futuro. Bom, isto é uma dupla dimensão que é muito importante quando estamos gerindo empresas. E quando estava ouvindo hoje algumas das tendências do mundo que vem, ao futuro, eu diria que estamos mirando solamente a punta do iceberg de lo que vem. As tendências de globalização, de competência, de tecnologia, de la evolução do consumidor, van a ter dimensões que eu penso que nós outros não estamos em condições hoje de ajuizar com precisão no que vai venir. Mas vai venir muito mais com uma dimensão e com uma rapidez muito maior do que nós outros pensamos hoje. É minha convicção. Esta evolução do contexto, do entorno, nos vai poner seguramente muitíssimas oportunidades, como também nos vai poner muitíssimas ameaças. Habemos hablado oportunidades, crescimento do mercado, novos mercados, a tecnologia nos vai permitir estar muito mais cerca do consumidor, lo estudar muito cerca, a tecnologia direta en el apoyo a la mecanización de nuestras agriculturas, la irrigación, el papel del agua en el futuro de nuestras empresas, va a ser una dimensión muy interesante, mas también muchas amenazas, nuevos competentes, amenazas de un cierto sector cultural que considera el vinho uma maldicência, algo que está cerca da droga, cerca do suicídio. São tendências futuras de grandes ameaças que temos que nos preparar todos. As perguntas que eu me gostaria de contribuir, porventura um pouco mais genéricas, não tão precisas como lo han hecho meus colegas, mas para dar outro entorno a nosso debate, é a seguinte: do ponto de vista de gestores, estamos todos certos que estamos tomando hoje as decisões que vão dar a resposta concreta a estes retos. Estamos haciendo, eu sei que estamos num sector particular e muitas vezes tenho a sensação que por nos considerarmos particular, isso serve um pouco para desculpar-nos de não assumirmos direções tão ousadas, tão arriesgadas como outros setores. Quando haremos um benchmark com as indústrias mais desenvolvidas e em alguns domínios que sejam pertinentes, ver qual é o gap entre aquilo que nós hacemos e aquilo que hace na Apple ou empresas muito modernas. A mim me gostaria muito de discutir dia a dia com Apple para recrutar o maior talento das universidades portuguesas. E hoje por hoje não lo consigo. Apple ou McKinsey chega primeiro e leva os maiores talentos que saem das universidades portuguesas. Mas a mim me gostaria que no futuro o setor do vinho disputasse esta situação cara a cara com as grandes empresas do mundo. Assim também a los reguladores.
¿Cómo piensan los reguladores que están mirando al futuro? ¿Se están dando una continuidad a encerrar, a ter temor face ao futuro? ¿O al revés, deben mirar el futuro como algo que tiene que explodir dentro de un dominio regulado, dominado, mas que tener una perspectiva positiva, no temerosa? Estas son las cuestiones que me gustaría de plantar al principio del debate. Después iré más al detalle si fuera necesario. Muchas gracias. Luego esperamos que avancen las respuestas también. Sí, pues claro. Las preguntas son muy interesantes. Muchísimas gracias. Joan Albert, por favor, cuando quieras, y muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Distinguidas autoridades, queridos amigos y compañeros, es un placer para mí estar hoy aquí y hacer gala de tener nuestra pequeña bandera o nuestra bandera que se sume a este conjunto de banderas que hay hoy aquí presentes. Esto es gracias, sin duda, al papel de doña Isabel Mijares, que se lo agradezco no solamente en nombre mío, sino también de mis compañeros viticultores, de Florencio y de los demás miembros de la organización. Como sabéis, Andorra es un pequeño país productor de vino, es un país cuya producción de vino es bastante reciente. Llevamos solamente 8 años produciendo vino y como país pequeño productor nos tenemos que basar sobre todo en sostenibilidad, pero por obligación, porque no podemos ser un gran productor, ni tampoco tenemos espacio para hacerlo, ¿no? Entonces, Andorra yo creo que es un país que actualmente está sujeto a un proceso de apertura económica, donde quiere atraer todo tipo de inversiones, donde tiene firmado un tratado de unión duanera desde el año 89, que nuestras mercancías pueden circular libremente por toda la Unión Europea. Y como tal, tenemos, yo creo, ciertas aptitudes de comunicación que hemos tenido de manera obligada con nuestros países vecinos, Francia y España, con los que sabéis tenemos importantes lazos de unión institucionales y además yo creo que podemos hacer gala de las excelentes relaciones que hay con ambos países en este momento y con ambos gobiernos. Y deciros, creo que este foro es un foro importante para promover el diálogo, la colaboración y la sinergia de nuevas oportunidades para empresarios y también, digamos, el establecimiento de normas de conducta, de normas de ideas donde puedan surgir sinergias para que aquellos productores puedan encontrar un espejo donde poder ver cuál es el camino a seguir en un futuro que, como han dicho aquí en la mesa, depara importantes cambios y seguramente habrá que adaptarse a ellos y habrá que buscar la manera de que todos vayamos en sintonía hacia ese nuevo mundo más global que se avecina, ¿no? Yo creo que he dicho un poco esto para empezar y lo importante es que aquí consigamos un poco encontrar la manera de establecer esos puentes de unión entre todos los presentes aquí y sobre todo que esos puentes de unión acaben siendo fecundos para todos los que estemos aquí presentes porque es importante que todos podamos sacar un provecho de ello. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Albert. Estaba pensando que cuando pensaba en Andorra, no sé por qué he pensado también en una cosa de la que a lo mejor luego tenemos oportunidad de hablar y está cada vez más relacionada con el mundo del vino, como es todo lo relacionado con el tema del enoturismo o turismo vínico o turismo del vino, como le gusta decir a María Isabel, más que enoturismo a lo mejor, que puede ser interesante y a lo mejor también Gabriel luego nos puede comentar alguna cosa de esas. Pero bueno, Evaristo, muchísimas gracias de nuevo y por favor, comenta. Buenos días y muchas gracias. En mi condición de presidente de Fede Jerez, que representa a las bodegas del marco de Jerez de la Frontera, del Puerto de Santa María, de Sanlúcar de Barrameda, que son todas ellas empresas muy comprometidas en el mundo del vino, pues también como presidente del Consejo Regulador del Brandy de Jerez, que es una bebida muy importante para España y para Jerez en particular,
pues quiero dar la bienvenida. Mañana intervendrá el presidente del Consejo Regulador del Vino, pero de entrada quiero decir que es una satisfacción en nombre de todas las bodegas de esta zona y de todos los viticultores de esta zona, pues darles la bienvenida a todos los que han venido al foro, agradecer la organización en Jerez, gracias María Isabel, gracias a la Federación Española del Vino, gracias al propio ayuntamiento que está comprometido en apoyar una actividad tan importante como es la vitivinícola en esta zona. Con lo cual, después de esta introducción, tampoco voy a hacer referencia a la historia larguísima y fructífera de la viña en Jerez, de la elaboración de vinos y de brandy y de destilados. Tampoco me voy a referir a las complicaciones de estos momentos, que son complicados realmente por las caídas de consumos, etcétera, ni me voy a extender en las magníficas perspectivas que tiene Jerez de cara al futuro, y lo digo con fundamento. Tiempo habrá de que lo comentemos. Rafael del Rey, en su condición de moderador y sabiendo que iba a haber en la mesa muchas personas queriendo decir cosas, y no contaba con la incorporación encima de Jesús Zorrilla, que se ha metido a última hora en la mesa, pues nos acotó mucho los tiempos, los enfoques, y nos mandó hace un par de días o ayer una nota con unas cuestiones que sería un magnífico periodista, porque en la pregunta da la respuesta mucho mejor que el interlocutor. Y entonces ya, con las preguntas que ha hecho, ya está la respuesta implícita. De todas formas, por corresponder y por cortesía a la audiencia, pues yo he hecho dos cosas, que ha sido, primero, prepararme muy brevemente cuál es mi opinión particular de forma telegráfica, y lo voy a transmitir así. En segundo lugar, yo me he dirigido a las empresas de Fedejerez, a las bodegas principales, hay muchas que son muy exportadoras, como saben, y me han enviado algunas respuestas que querría luego muy brevemente también leer textualmente. Y si me da tiempo, ahora o después, querría hacer algún comentario de algo que ha dicho Jesús Zorrilla. En principio, yo voy a responder a las preguntas que había hecho Rafael, que nos decía, por ejemplo, ¿qué pensamos que necesitamos del entorno institucional? Como empresas, como empresarios, ¿qué necesitamos del entorno institucional? Y de forma muy telegráfica, aunque suene muy genérico, lo que necesitamos es menos regulaciones y más homogeneización de legislaciones. Esa disparidad es una traba muy importante para poder ser competitivos. ¿Qué pensamos que necesitamos del entorno institucional? Menos trabas al comercio y menos burocracia. Acaba de hacer referencia uno de los intervinientes a los procesos, por ejemplo, de aprobación de etiquetas. O sea, es un escándalo en algunos países el tiempo que se tarda simplemente en homologar una etiqueta, ¿no? Es que no tiene sentido. La burocracia, yo creo que está fuera de ese mundo en el que no comprendemos todavía con la agilidad con la que hay que trabajar, ¿no? ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? Clarísimamente, más libertad de mercado y más libre competencia, porque eso es lo que hace que se pueda ser más eficiente. Necesitamos, refiriéndome también desde un punto de vista empresarial, necesitamos mucha más agilidad y compromiso en perseguir la competencia desleal. Las empresas se encuentran muchas veces con operadores en su propio país o fuera que cuentan con algún tipo de bendición especial y les permite considerarse que no tienen que cumplir las mismas normas que los demás, y las administraciones no son ágiles en perseguir eso, lo cual frustra también a los que cumplen correctamente y son más eficientes. Y por último, es algo que es complicado, que necesitamos, ahora que no nos oyen, pues más equilibrio en las relaciones con la distribución, que es realmente un motivo también de, que frena muchas veces el desarrollo de determinados productos. Como empresas que queremos, decía, y como empresas que queremos, lo primero, yo creo, de formación profesional también, yo creo que lo primero es seguridad jurídica. Hay veces que no se tiene y como empresas es lo más demandado, yo creo. ¿Qué necesitamos? Bueno, pues que las administraciones públicas realmente
y la Unión Europea, las grandes Mercosur, las grandes organizaciones que produzcan avances decididos para desarmar todas las barreras arancelarias y no arancelarias, todas las trabas al comercio, reducir fiscalidad, mejorar la educación, en fin, cosas muy generales pero que son fundamentales. Necesitamos que se defienda mejor a las marcas comerciales que muchas veces sufren agresiones también, incumplimientos en muchos países y se ven muy desarmadas para poder luego tener que acudir a los tribunales locales para defender las marcas. Y, por supuesto, necesitamos defender el valor añadido como sector del vino, ¿no? Es absurdo que un producto de la excelencia del vino, pues que se comercialice a veces con valor añadido tan lamentablemente bajo que no favorece la calidad ni tantas otras. Bien, querría también hacer una breve referencia a la importancia como empresas que entendemos se debe prestar a la defensa de las denominaciones de origen, a las indicaciones geográficas. Es un concepto, las empresas tienen todo su activo en sus marcas y es el principal activo de cualquier empresa, sus marcas, pero determinadas zonas tienen la suerte de poder contar con una denominación de origen, una indicación que facilita el conocimiento y la singularidad de esos vinos respecto a otros. Eso es muy importante cuidarlo. No siempre ha sucedido así. Tenemos en Jerez algunos casos sangrantes, como sucede, por ejemplo, con la denominación Sherry de los vinos de Jerez en Estados Unidos, y donde todavía sigue sin resolver el problema porque hay una cláusula que permite a más de 126 marcas, según tenemos constancia, que siguen utilizando la palabra sherry, y bueno, y las administraciones pensando que han hecho magníficas negociaciones, ¿no? Por ser muy breve, pero permítanme que haga una referencia para que vean hasta qué punto las empresas particulares, en los correos que me han enviado ayer, coinciden con esto que acabo de decir. Muy brevemente, una empresa, el consejero delegado de una empresa me dice: yo resumiría lo que queremos en más clientes y mercado y menos reglas y menos viñas. Lo siento, Ramón Vélez, México, nos preocupa enormemente en la medida en que es fantástica las oportunidades de más viñedo, pero bueno, otra reflexión de esta misma empresa. Es muy importante que la Administración quite trabas, los aranceles y la burocracia en el comercio internacional, que perdemos tal. Y en América del Sur, peor, el caso Brasil preocupa mucho. Otra empresa me dice: para la mesa redonda se me ocurre el tema de la homogeneización documental en las exportaciones de vinos y espirituosos en los distintos países iberoamericanos, amén de la normativa en materia de parámetros, de grados, azúcar, etcétera. Cada país tiene sus propios trámites, en algunos casos extensísimos, en otros carísimos y en otros, me pone entre comillas, exóticos, algunos trámites. También entiendo que lograr lo que se logró en la Unión Europea es complicado por las diferentes circunstancias socioeconómicas y culturales y, por supuesto, políticas, pero un pequeño paso en ese sentido sería un gran paso. Es decir, ir a una mayor integración, no cabe duda, entre los países iberoamericanos facilitaría mucho las relaciones comerciales, con todo lo positivo que eso tiene para el bienestar de los ciudadanos. Otra empresa lo que dice es que lo primero es quitarle las trabas y que la Administración debe de intervenir lo justo y algo menos en la economía en general y en las relaciones entre las empresas en particular. Poner las menores trabas posibles, burocráticas, de proteccionismo del sector productor con aranceles, la libertad de legislación, homogeneización, tal. Y uno último también me dice: menos encorsetamientos y regulaciones de todo tipo en la Unión Europea frente a la inexistencia de ellos en otros países. Y luego coordinación de mensajes a dar. Refiriéndome a este tema de menos encorsetamientos en la Unión Europea frente a la inexistencia de ellos en otros países, tenemos que ser conscientes de que, afortunadamente, en la Unión Europea pues somos muy exigentes en muchas cuestiones, pero también tenemos que ser conscientes que en otros países terceros no se es tan exigente y, por tanto, cuando hay que competir en el mundo, hay que hacerlo sin ser Quijotes, sino siendo también muy pragmáticos para poder ser competitivos. De momento,
Doy por terminado mi turno, moderador. Muchísimas gracias, Evaristo. No sé si las preguntas eran buenas, pero las respuestas son extraordinarias, muy trabajadas y muchísimas gracias, muy interesantes. Yo creo que por las referencias que ha hecho ahora Evaristo y varios de los intervinientes, quizás Jesús, aprovechando que es un privilegio tenerle precisamente además para poder comentar estas cosas, pudieras hacer algún comentario sobre cómo lo ves desde la perspectiva de la Comisión, viendo algo que yo creo que ha mencionado Evaristo y varias veces en varias conversaciones, recuerdo algunas reuniones también en comercio, siempre hemos planteado desde el sector del vino en España, al menos nos sentimos con la fuerza suficiente y con la voluntad de internacionalización suficiente como para que la sensación sea de déjennos actuar, déjennos cuanto más podamos, sabiendo que el comercio internacional es un comercio de doble vía, pero claro, nos sentimos con ganas de decir, cuanto más nos dejen, mejor nos irá. ¿Cómo lo veis desde la Comisión? Yo en general estoy absolutamente de acuerdo, pero no totalmente. Yo quiero hacer una aclaración. Por ejemplo, efectivamente, Jerez no conseguimos en la negociación con los Estados Unidos protegerlo completamente. Ni Jerez, ni Champaña, ni Porto, ni me parece que son 10 nombres. Fue una negociación muy larga, muy complicada. Lo que conseguimos es congelar el nombre de esas denominaciones en el mercado americano. Si no hubiéramos firmado el acuerdo, a lo mejor ahora en vez de haber 125 habría 350. Pasa exactamente con el champán. Yo soy un defensor absoluto del acuerdo entre la Unión Europea y Estados Unidos en vinos porque nuestras exportaciones se han multiplicado de una manera impresionante. O sea que la negociación no fue perfecta, podíamos haber protegido radicalmente el nombre Jerez y el nombre Champagne, pero yo creo que en conjunto ha sido un acuerdo muy positivo y que ha permitido desarrollar nuestras exportaciones y Estados Unidos sigue siendo de lejos el primer mercado para nosotros. Menos regulación, totalmente de acuerdo, con un matiz. Nosotros tenemos un problema en las regulaciones cuando se trata de subvenciones comunitarias. Tenemos al Tribunal de Cuentas detrás dándonos martillazos todas las semanas porque no controlamos bien los gastos. Entonces, efectivamente, cuando nosotros damos subvenciones en el sector del vino, como en cualquier otro sector, tenemos que tener una burocracia lamentablemente extensa para garantizar que el dinero comunitario no se gasta mal. Tema diferente es las reglas, las normas. Nosotros, desde hace una serie de años, hemos dejado de hacer acuerdos bilaterales sobre prácticas enológicas. Nosotros tomamos las normas, las prácticas enológicas de la Organización Internacional de la Viña en todos los acuerdos, todas las revisiones de acuerdos que estamos haciendo con Australia, con Canadá, con Chile. Decimos, no queremos añadir nada más, solo se añaden las prácticas enológicas que aprueba la OIV. Queremos, para nosotros es un tema fundamental, no queremos hacer reglas distintas con cada país y yo creo que es una cosa que está funcionando bien y, como decía antes, para nosotros es muy importante el paso que estamos dando para intentar llevar las normas de la OIV al Códex Alimentarios, porque ahí de un golpe metemos 100 países más y, es decir, yo estoy totalmente de acuerdo en intentar desburocratizar, facilitar que haya menos trabas y menos regulaciones. Ahora, yo me he quedado asombrado cuando he visto la burocracia de algunas denominaciones de origen europeas, internas, que ríete tú de la burocracia comunitaria. Yo no voy a citar nombres. Muchas de las trabas que hay en el comercio son normas puestas por las denominaciones de origen, Evaristo. Normas de embotellado, normas sobre marcas, las restricciones al sector que algunas denominaciones de origen tienen, son ellas, no es el Estado. Son ellas que la ponen. Por ejemplo, las restricciones a plantaciones es una traba
apoyada por muchas denominaciones de origen. Es decir, que muchas de las trabas que existen en el sector del vino están apoyadas por el sector del vino o están hechas por el sector del vino. O sea que yo como administración acepto que la administración podría ser mucho más ágil y mucho más trabas. Ahora, el sector del vino europeo se ha autoimpuesto muchas trabas igualmente. Gracias. ¿Quieres? Muy brevemente. No, sencillamente todo el mundo sabe que una denominación, no me he dado por aludido, vamos, no creo que Jerez se dé por aludida, pero en todo caso las denominaciones geográficas siempre tienen que justificarse si tienen un fundamento con una restricción en cuanto a las normas generales. Es decir, si no, no tendría sentido. Bien es verdad que hay muchas que se han pasado en muchas cuestiones, pero es que va de suyo, porque si no, pues sobra la denominación. Es decir, si no tiene una especificidad y una regulación más concreta que se da el propio sector, no viene impuesta de fuera, y es un club voluntario al que se incorporan aquellas empresas que consideran que les puede ayudar, pues magnífico. Pero no justifico en absoluto el asunto, nada más que digo que una denominación de origen, una indicación geográfica, necesita siempre ser más restrictiva que las normas generales, lo cual no justifica medidas que efectivamente son totalmente limitativas para muchas empresas. En eso lo comparto también. Muy bien, pues muchísimas gracias. Yo pasaríamos a la segunda parte, porque vamos relativamente bien de tiempo, y sería para meternos más en el terreno puramente empresarial, comercial y económico. Estamos hablando ya de lo que nos interesa entre nosotros. Antonio lo ha mencionado también antes, del gran interés en hablar de ese tipo de cosas. Por cierto, no estabas, Jesús, antes, pero ha habido una pregunta en el bloque anterior de Juan Antonio, precisamente sobre el tema de plantaciones, a raíz de un comentario que se ha hecho desde nuestro amigo de México, que hablaba, entre otras cosas, del potencial productivo y del potencial de plantación en México de hasta 2 millones de hectáreas, creo recordar. Con lo cual alguien ha pensado maliciosamente cómo podía combinarse eso de las restricciones en Europa con el potencial en México y otros lugares y qué pueda pasar en el futuro. Bueno, eso también entra dentro de las relaciones económicas y relaciones comerciales. ¿Cómo vemos, y podemos hacer otro turno, y si alguien quiere intervenir, por favor, sin ningún problema, cómo vemos que pueden desarrollarse las relaciones entre nosotros? Acuerdos de tipo comercial. ¿Interesan los acuerdos, como hemos comentado en alguna otra conversación previa, para vender en el país del otro, o es complicado vender en países que también son productores y a lo mejor lo que nos puede interesar son más acuerdos para comercializar en terceros países? Ya ha habido algunas experiencias que hablábamos antes en otras conversaciones en India o en China o en otro lugar, o cómo pueden evolucionar más los acuerdos también en materia, a lo mejor no solo comercial, sino también de inversión. Las inversiones que se hicieron desde empresas españolas y otras europeas en sitios como Argentina, como Chile, o inversiones que puedan interesar de empresas sudamericanas, latinoamericanas en Europa. ¿Cómo pensamos que pueden evolucionar ese tipo de relaciones puramente económicas entre las empresas de nuestros países? Si queréis, Ramón, si... Bueno, me parece que volviendo un poco al tema en la intervención anterior decía Antonio, creo que algo muy importante es el que independientemente de cómo lo logremos desde el punto de vista estructural, trabajemos mucho y quiero referirme a los mercados como en el caso de México, que son mercados en los que tenemos una menor madurez en el consumo, ¿no? A pesar de la tradición vitivinícola, países como el nuestro, en el que el consumo per cápita es inferior a 1 litro, y en el que tenemos que trabajar para que el consumidor tenga más alternativas que la cerveza, que ponías tú como ejemplo de Brasil y de Venezuela. Nosotros hemos encontrado en el canal de servicio y comercialización del vino una gran oportunidad, porque es un sector que no está preparado.
Tengan en cuenta que si no, en el caso de México, que es un consumidor importante de cerveza, pero hace no muchos años, en las mesas de los centros de consumo y de los restaurantes, lo que había, afortunadamente, era una cuba hecha con brandy Presidente, finalmente un producto de uva. Y en México el consumo durante ese centro de consumo era, pues, antes de una cuba, durante la comida otra cuba y al final de la comida otra cuba, con lo que el sector servicio se orientó a ese tipo de consumo. Hoy la realidad es completamente diferente, el consumidor está con una apetencia hacia saber y consumir y probar más vinos, y encontramos una debilidad en ese sector. Entonces, estamos destinando buena parte de nuestro esfuerzo y de nuestros recursos en preparar a que el sector servicios, al que hemos llamado terceras manos, se fortalezca. Les quiero comentar muy rápidamente, hemos implementado muy de la mano con nuestros amigos de la Secretaría de Agricultura, que están también buscando la forma en la que nos pueden apoyar con mayor precisión. Hemos desarrollado un esquema muy importante de preparación y capacitación para estas terceras manos. Es un programa en el que pretendemos que los meseros y los que atienden al consumidor en las tiendas y en los centros de consumo tengan una preparación muy práctica en el mundo del vino. No pretendemos que todos sean sommeliers. En el caso de México solamente pensamos que el 1 o 2% de los centros de consumo requieren de un sommelier, el resto son un mesero como lo tenemos considerado, y entonces desarrollamos una herramienta a través de e-learning que llamamos el práctico del vino, que en 30 lecciones comunicamos este conocimiento práctico al mesero y al camarero. Y por otro lado, hemos hecho un trabajo con el Ministerio de Educación Pública para que ese conocimiento que estamos dando en el práctico del vino pueda tener un reconocimiento oficial, que en México llamamos competencia laboral estandarizada, o sea, que es el equivalente a un oficio, y eso ya lo hemos logrado. Tenemos que preparar a un grupo importante, lo estamos estimando al menos en 50,000 personas que requieren tener esta preparación, y estamos haciendo un trabajo muy de detalle con los propietarios de los lugares para que ellos nos ayuden a dar fuerza a este tipo de certificaciones, y en la medida en que nosotros vamos preparando a ese mesero o a ese gondolero en las tiendas, en lo que es el vino, seguramente esto se va a ir desarrollando. Y déjenme decirles que lo que estamos haciendo como Consejo Mexicano en este ejemplo es prepararlos en el mundo del vino, no del vino mexicano, sería una visión muy obtusa, ¿no? Lo que queremos es que entiendan de dónde viene el vino, cuál es el origen, cómo se hace, cómo se degusta, cómo se marida, etcétera, y cada uno tiene un capítulo. Entonces tenemos un capítulo de vinos de España. Obviamente hemos hecho énfasis en los vinos españoles que más se consumen, que en este caso es Rioja y Ribera de Duero, y les hemos hecho un recorrido por todo el mundo del vino para que al final puedan ayudarnos en ese desarrollo. Hoy tenemos 3,500 alumnos en esta faceta a través del e-learning, y me parece que eso es un poco el labor de los organismos que, como en nuestro caso, agrupa a los productores de vino y que requiere desarrollar esas ventajas que hemos llamado colaborativas, en donde podemos hacer mucho más como grupo que como unidad, ¿no? Entonces, a lo mejor más que enfocarme en la parte un poco más estructural hacia la pregunta, me quise ir un poco a este ejemplo porque me parece que son el tipo de herramientas que en este tipo de foros tenemos que perfeccionar y tenemos que hacer llegar en este caso al consumidor, ¿no? A través del canal servicio. Muchísimas gracias, lo cual nos demuestra que en un país consumidor como México, aunque todavía sea poco, todo lo que sea fomentar el consumo de la categoría vino es bueno y será bueno para todos. Y eso está muy bien. Vamos ya un poquitín apretados de tiempo, así que... Añadiendo algo aquí,
De verdad, lo que ocurre es que los consumidores de casi todos los países de Latinoamérica saben muy poco de vino. Solamente si podemos doblar el consumo, que para ellos no es mucho, pero nosotros, para los productores puede representar millones de cajas. Y culturalmente ellos están mucho más cerca de Portugal y de España que de Estados Unidos, de Francia, lo que sea. Entonces, lo que yo encuentro ahora mismo, por ejemplo, en Brasil, que es el mercado que conozco mejor, por ejemplo, los supermercados, hay dos cadenas grandes, las mayores de Brasil, que han empezado hace 20 años, una de ellas que se llama Pão de Açúcar, que ahora mismo es parte de Casino, con atendedores de vino. Hay un tío ahí en el sector de vino, en el supermercado, muy bien vestido, con una uva aquí, que ha sido entrenado para vender vino, para explicar lo que... entonces el consumidor llega, ¿qué vas a comer esta noche? Un arroz con una carne no sé qué. Dice, ¿qué tipo de vino te gusta más? Entonces lleva al consumidor a descubrir. El tío que ha empezado todo esto, que es un gran amigo nuestro, es invitado siempre para hacer entrenamientos de vino y con consumidores también. Él solamente, todos los años, habla para más de 12.000 consumidores en pequeñas reuniones con 10, con 15, con 30 personas cada noche. 12.000 personas solo en São Paulo. Entonces, fíjense, el potencial que hay en Latinoamérica de nuevos mercados. Entonces, eso es una área. Los productores pueden ponerse de acuerdo para fomentar el consumo del vino. De otra forma, también que podemos colaborar entre productores de Europa y de Latinoamérica es investigación. Los vinos tienen que cambiar, el consumidor cambia, los vinos tienen que cambiar, los vinos que no cambian dentro de unos años están condenados. Entonces, poco a poco, con todo respeto por las denominaciones de origen, no son solo estos vinos que tienen futuro. Los consumidores están siempre buscando por cosas nuevas. Entonces, las empresas tienen que tener un poco de agilidad para lanzar vinos para consumidores que saben poco, que vienen con gustos de otras bebidas, que quizás van a ser nuestros futuros consumidores. Empiezan por cosas simples, sean rosados, sean sangrías, lo que sea. Un día van a llegar ahí al final. Entonces, todo lo que podremos hacer, nosotros como compañía, por ejemplo, mi hermano, que es el principal enólogo, que ha estudiado en América, él viaja un mes cada año para visitar nuevos países productores de vino, para hablar solamente con enólogos, cambiar experiencias, enseñarles cosas, recibir cosas de ellos. Eso es muy importante para el futuro del vino. Eso es muy importante porque hay visiones, en Europa pensamos de una forma y esos países piensan de otra. Entonces, juntos tendremos que trabajar cada vez más para que haya un futuro para el vino. No se olviden lo que decía antes. Nosotros tenemos muchos miles de empresas, no de pequeños productores, esos tenemos millones de productores de uva. Tenemos decenas de millares de empresas y eso no es bueno, porque no tenemos fuerza para ir solos a una China, a una India y enseñarles y abrir las puertas para que ahí tendremos un futuro enorme, pero hay que tener dimensión o entonces nos asociamos unos a los otros y hacemos frente para crear mercado, así sí el vino tendrá futuro.
Muchísimas gracias, Antonio. Creo que precisamente esa era la idea a la hora de lanzar este foro, ver esas formas de colaboración posibles que nos puedan interesar desde el punto de vista comercial, también de investigación, y creo que has lanzado unas ideas muy interesantes. Javier, cuando quieras. Bueno, que Latinoamérica son mercados naturales para, por ejemplo, los españoles o los portugueses, o los que tenemos origen latino, es evidente. De hecho, nosotros las primeras exportaciones que pasaron de forma natural en nuestra empresa fueron en 1880 y algo, y fueron directamente a Cuba y a Buenos Aires. O sea que ya en aquella época pues era de forma natural, por la lengua, por las características y la historia. Desde entonces el mundo ha recorrido mucho. Hoy el mundo se ha vuelto un mundo realmente global, y las empresas españolas y las empresas europeas ya no podemos, con el consumo europeo, ya no podemos considerar el mundo del vino como algo solo local, sino que tenemos que realmente mirarlo como algo internacional. Internacional, global, como lo queramos considerar. Y en este sentido, pues igual que nosotros vamos a competir a los diferentes mercados, también tenemos que ver de forma saludable que los otros mercados avancen y compitan, y al final es como está funcionando la economía, una mejora continua para todos. En nuestro caso, la verdad que la aventura latinoamericana, porque tiene partes de aventura, exportar siempre es aventura, la internacionalización es aventura. Se podrían explicar muchas anécdotas, pero es muy interesante. Y para nosotros ha sido muy rica porque nos ha traído muchas experiencias. Desde tener hoy en día tenemos diferentes oficinas comerciales establecidas en diferentes países de Latinoamérica, unas muy sencillas, con una sola persona, y algunas con una base de 2 o 3 personas que están trabajando algunos mercados. Y la más importante quizás en nuestro caso sería la experiencia argentina, porque en Argentina nosotros ya sí que hemos hecho una inversión productiva que también nos enriquece un montón y además nos permite, por ejemplo, empezar a tener vendimias y producciones, unas que es el hemisferio sur, en una época del año, y en otra época del año tener otra allá, ¿no? Los vinos argentinos son buenísimos y nos hemos convertido también en embajadores de los vinos argentinos, porque estos vinos los vendemos pues en toda Latinoamérica, pero también, por ejemplo, en una distribuidora que nosotros tenemos en Estados Unidos, como también en otras oficinas comerciales que tenemos en propia España también, y también en Asia, en diferentes sitios. O sea que todo este enriquecimiento y movimiento a nosotros lo que nos hace es cada día más internacionales. Tenemos algunas personas españolas que se han ido a trabajar a Argentina, algún argentino que está trabajando en Estados Unidos. Yo creo que esto todo son muestras de colaboración y mayor conocimiento del mercado. Finalmente, internacionalizarse y exportar es cada día irse metiéndose más en el mercado, en el país y en los consumidores, y conociendo mejor, y establecer continuas colaboraciones que pueden ser y lo idealmente es un tipo de partenariado con los importadores locales o hasta algún tipo de sociedad. Creo que para pasar palabra. Sí, muchísimas gracias, Javier. La verdad es que vamos ya un poquito más flojos de tiempo, pero Eduardo, antes hiciste algunas preguntas interesantes. Sí, agora muy rápidamente. Tenemos 2 exemplos muy interesantes de cooperación y que podemos un poco aprender a partir de eso. Primero, habemos con nuestra asociación y con la Federación Española de Vino y con otros interesados, principalmente portugueses, españoles e italianos, habemos rechazado la salvaguarda de Brasil con una respuesta muy fuerte, muy conjunta, y lo habemos rechazado. Ese ha sido, pienso, un ejemplo de unión y del rol de las federaciones, que yo pienso que en este proceso de trabajo conjunto pueden tener un rol muy importante en eso. Primero. Segundo, habemos formado, António lo sabe mucho mejor que yo, porque estaba al principio nesse processo, habemos formado em Portugal, a um certo momento, o G7, que era um grupo de 7 empresas, aproveitando um pouco a dinâmica do nome G qualquer coisa, que criava um certo interesse,
G7, las 7 empresas con más capacidad a ese momento de exportar, mas que ainda así no tenían dimensión para solos ir a los mercados. Y por tanto las 7 se agruparon durante mucho tiempo y han sido muy bien sucedidas en la penetración del vino, al menos en la awareness del vino portugués en ciertos mercados de gran dimensión. Una lección es que siempre que esa asociación quería ir un poco más adelante, no era capaz. Vamos a comprar todos juntos. No, había siempre algunos problemas. Por tanto, esta es también una lección, que tenemos que tener una agenda muy clara, muy precisa, para no tener sueños que a partir de allí vamos... finalmente, tenemos todos que tener alguna conciencia, es que, por ejemplo, nuestras empresas, tanto de António como la que yo represento aquí, son grandes empresas en Portugal, son muy pequeñas ya en el mundo del vino, muy pequeñas. Y, por tanto, nosotros tenemos que pensar sobre la dimensión de las empresas ibéricas cara al futuro. Ninguna tiene, nosotros no tenemos posibilidades, como Javier ha dicho, de tener personas en los Estados Unidos, de tener personas en Hong Kong. Mas vamos a necesitar de eso en un futuro muy próximo. ¿Cómo lo vamos a resolver? Tenemos que estar juntos en eso. Tenemos que encontrar la fórmula que no sea puramente mergers and acquisitions. Essa puede ser una respuesta. Mas tenemos que encontrar otras fórmulas más hábiles, más inteligentes, que nos permita dizer assim, nós temos nuestra equipa en Hong Kong para nos representar a los 2, a los 3, a los 4 en la Asia. Ainda não habemos llegado todavía a essa fórmula. Estamos intentando, mas não habemos chegado. Temos que aprender com outras experiências, com os fracassos e com os sucessos para ver como vamos arquitetar este global futuro. Mas esse vai ser necessário, estou seguro. António. Solo un minuto. Yo te puedo dar una experiencia que ahora mismo en Estados Unidos tenemos un recurso humano, una señora, que paga en nuestro importador por nosotros, por Faustino y por Sierra de Estrella. Entonces dividimos el coste de la señora por 3 empresas portuguesas y españolas y así cooperamos. Ese es un ejemplo concreto. Estaba pensando también quienes nos movemos bastante en el mundo asociativo, y tanto Ana como Pau como Evaristo lo sabrán, sabemos que siempre hay, y tú lo has mencionado, posibles relaciones de competencia entre las empresas, lógicamente, y ahí es donde se frena muchas veces el avance, pero también hay una esfera de posible colaboración y hay una esfera de apoyo general a la categoría. La cuestión es delimitar bien, como has dicho, cuál es el tipo de relación en cada caso, pero se pueden dar, como habéis dicho, y entre empresas de distintos países, por supuesto, y seguramente mucho más. Joan. Bueno, como sabéis, Andorra es un país básicamente consumidor de vino, porque la parte productiva representa una muy pequeña parte de lo que realmente se importa. Y como tal, la parte productiva nos queda relegada más bien a factores de riqueza cultural propia que yo creo que es ya suficiente, justificativo para tenerlo, ¿no? Yo aquí, antes ha dicho, por ejemplo, el papel de la OIB en cuanto a generar, digamos, un tipo de normativa homologable. Por ejemplo, yo pienso en el caso de Andorra, es mucho más fácil para nosotros, más práctico y más barato ceñirnos a normativas internacionales que hayan adoptado muchos países que no ponernos a elaborar nuestra propia normativa, que seguramente después traerá problemas burocráticos y problemas de gestión para los pequeños empresarios que hay en Andorra en el mundo del vino, ¿no? Pero en el apartado de comercio internacional, en el apartado de exportación, pasa un poco lo mismo. Hay un montón de aranceles internacionales
que son fáciles de vencer para grandes empresas o para grandes mercados. O sea, si el mercado español tiene un problema en chino, pues dispone de equipos o de intereses económicos para intentar vencer, intentar llegar a acuerdos. Desde las pequeñas empresas, pequeñas producciones, esto no es así, no tenemos equipos, no tenemos tampoco intereses económicos para conseguirlo y, por tanto, necesitamos un reconocimiento a la singularidad. Todo para que el mundo pueda ser un mundo heterogéneo y no un mundo homogéneo. La pluralidad necesita este reconocimiento a la singularidad, esa facilidad de acceso a nuevos mercados de manera internacional para que realmente la globalidad tenga un sentido para todos. Gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias, señor Albert. Evaristo. Muy breve para dejar ya que haya más intervenciones. No, hacer una referencia que la experiencia de Jerez hace que hay diversas empresas que tienen asociaciones que funcionan bien con otras empresas para comercializar. Por ejemplo, estoy pensando en una en particular en Estados Unidos sobre todo, y es una empresa española de Jerez, una francesa, y les va muy bien. Pero también está la experiencia de quienes se han asociado, pero creando una nueva sociedad con determinadas empresas locales para desarrollar ese mercado y ya con una participación en el capital. Y luego hay también experiencias, evidentemente, de empresas que han invertido directamente en el país. En todo caso, en eso ha cambiado bastante las tornas, porque Jerez ha sido siempre pues referencia para los ingleses, para los franceses, que han venido a invertir aquí en las bodegas de Jerez. Y desde hace unos años, efectivamente, son las empresas de Jerez las que están asociándose e integrando también a otras compañías para poder ser más competitivas fuera, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias. Estamos ya muy justitos de tiempo, creo que teníamos que acabar. Tenemos una pregunta ahora. Teníamos la pregunta anterior de Juan Antonio Monpó sobre el tema de viñedos, que Pau había comentado que traíamos aquí. Yo no sé si alguien en esta mesa o de las mesas anteriores quiere hacer alguna referencia o si quiere repetirla, aprovechando que está Jesús, que es lo que quieres, ¿verdad? Si tenemos un micrófono, por favor, luego María Isabel. Bueno, primero, muchas gracias por la mesa, que creo que ha sido muy interesante las intervenciones de todos. Yo también estoy de acuerdo prácticamente con todo lo que habéis dicho, salvo en el 5%, en el caso de la normativa, totalmente de acuerdo, pero también pediría que las propias denominaciones de origen españolas, como ha dicho Jesús, no que relajaran sus controles sobre la calidad, pero sí los temas prácticos. Yo trabajo con 9 denominaciones de origen y cada una tiene una normativa distinta para etiquetado. Es muy complicado, y entonces eso al final es coste, y en este mundo lo que nos falta es, coste. En cuanto al tema de las nuevas plantaciones, quería unirlo también, ya que está también el presidente de la OIV y el señor Zorrilla está aquí. ¿Cuál es el motivo para que siga existiendo? Has mencionado que son las propias denominaciones de origen las que han forzado esta prohibición. La realidad es que yo creo que es manifiestamente ilegal, que la sentencia de Hauer dijo que era porque era una limitación temporal, pero llevamos desde el año 77, o sea, vamos a cumplir ya pues 30 y tantos años, casi 40 años de prohibición de plantación. Y realmente creo que eso no es temporal, o sea que eso evidentemente es un problema. Y luego, digamos, eso unirlo con que en un foro como este yo creo que debíamos hablar también de la práctica enológica de la chaptalización con sacarosa y eso, cómo se puede resolver en el futuro, si va a ser una práctica enológica que va a continuar y se va a prorrogar en el tiempo. Yo sé que la Comisión en el año 2008 propuso el que se eliminara y que fueron los propios parlamentarios los que aconsejaron que no. Pero en el tema de la plantación y en el tema de la sacarosa sí que me gustaría que nos dijera don Jesús Zorrilla cuáles son las ideas de la Comisión.
Bueno, yo diría que en esos dos temas la Comisión no tiene ideas, simplemente ejecuta lo que han decidido los ministros y en este caso el Parlamento. La Organización Común de Mercados Agrícolas, que incluye el vino, acaba de ser aprobada en diciembre. En lo que se refiere a la chartarización no hay absolutamente ningún cambio, se ha decidido mantenerla como una práctica enológica aceptada dentro de unos determinados límites en Europa. Por tanto, la Comisión no tiene ningún tipo de posición al respecto. Respecto a las plantaciones, las restricciones a la plantación, ¿por qué existen? Existen porque así lo han decidido 28 países y el Parlamento Europeo en diciembre. Hay que decir que estaba previsto una liberalización de plantaciones a partir del año 2016 en la reforma del vino del año 2008, pero hubo, no me acuerdo si fue 13 o 14 o 15 ministros de Agricultura que le escribieron al comisario Cholos diciendo que eso no podía ser y que tenía que haber una regulación de las plantaciones. A raíz de eso se creó un grupo de alto nivel para estudiar el tema de la liberalización de las plantaciones, en la que, por cierto, estuvo nuestro colega portugués, que en este momento no veo, está entrando en este momento por la puerta. Y a raíz de eso se ha propuesto, en lugar de no haber ni liberalización de plantaciones ni prohibición de nuevas plantaciones, sino que cada año en cada Estado miembro se va a poder autorizar plantaciones por un equivalente a un 1% de la superficie vínica del país, vitícola del país. Y bueno, y estamos justamente en este momento estudiando las normas prácticas de cómo se va a poner eso en marcha. Yo creo que es una apertura, yo creo que en el grupo de alto nivel se vio claro que hay algunos segmentos del sector del vino que necesitan desarrollarse, que estamos perdiendo frente a otros países y que una restricción absoluta a nuevas plantaciones no era positiva, pero digamos, la decisión de que siga existiendo es de los gobiernos y del Parlamento, que son los titulares de la soberanía en Europa, pero muchas denominaciones de origen apoyaron también en cartas al comisario de Agricultura que hubiera restricciones. Bueno, al final se ha buscado una solución un poco intermedia y vamos a ver cómo funciona. Hay que saber que Europa ha perdido prácticamente 300.000 hectáreas en los últimos 10 años, la mitad de ellas con subvenciones, pero la mitad sin subvenciones. O sea que se han perdido muchas hectáreas y por eso la Comisión en un momento dado no veía claro que hubiera que restringir las plantaciones cuando estábamos perdiendo plantaciones año tras año en el viñedo europeo. Gracias. Perdón si me prolonga un poco. No, perfecto. Menos plantaciones y, sin embargo, producimos, como has podido comprobar. Mi pregunta es a Jesús Zorrilla, que el pobre va a lamentar que su avión haya llegado al final. Va a decir, ¿por qué no me he quedado por ahí? Y al director de la OIB, cuando un enólogo, yo hablo como enóloga, asesora o tiene que trabajar en varios países de nuestros dos hemisferios y se encuentra que parte de dos principios legales diferentes. En un caso es todo lo que no está específicamente permitido está prohibido y en el otro todo lo que no está específicamente prohibido está permitido. Eso es un 100 pies. Y yo quisiera de verdad que se dieran un poco de prisa en armonizar. Comprendo que es la Unión, comprendo que es complicado, que la OIB tiene mucho que decir. Sobre todo, nos piden que hagamos vinos cada vez más modernos y a gusto de más número de consumidores. Técnicas tenemos, pero hay una hipocresía sistemática que dice no aceptar las nuevas técnicas que en el fondo las estamos utilizando, son verdad, existen, pero no las queremos reconocer. Esa hipocresía está perjudicando muchísimo la competitividad en el mercado internacional. Quisiera que me dijera qué opina, si van a tomar medidas, pero tómenlas pronto, porque estamos en el 1914 y es que de verdad, o 13,
yo ya vivo en otro lado. Y de verdad nos está impidiendo trabajar de forma competitiva, conveniente. Estamos totalmente de acuerdo. El mundo de los enólogos tenemos serios problemas en estos momentos. Y quisiera saber la opinión de los dos. Es verdad que el director ha dicho hace un momento que hay mucha gente que tiene dos posturas. Una cuando está en el COMES y otra cuando está en la OIB. A lo mejor es que el mundo científico que opina en un momento está alejado del mundo práctico y de comercio que debe opinar. No sé si podrían ir por ahí los tiros. Muchas gracias. Yo, un minuto, digamos, la Unión Europea sí tiene una posición clara, una lista positiva de prácticas enológicas. La historia de las prácticas enológicas es muy antigua, son prácticas fraudulentas que se hicieron en el pasado. Bueno, y yo creo que eso es inamovible de momento, yo creo que eso es aceptado por muchos países. Y en lo que se refiere a qué prácticas enológicas, nosotros, los burócratas, no tenemos nada que ver. Nosotros dejamos que los enólogos, los expertos de la OIV trabajen, y nosotros no estamos bloqueando ningún tipo de nueva práctica que llegue allí a discusión, salvo si hay un informe negativo de la autoridad sanitaria. Es decir, desde la Comunidad Europea nosotros somos absolutamente abiertos a cualquier práctica que pueda, cualquier práctica que pueda llegar, que no falsee fundamentalmente el sector del vino. Lo que quiero decir es que en la OIV también las nuevas técnicas, bueno, si las ponen sobre la mesa los estados o los expertos, por supuesto, hay las investigaciones y no hay problemas para investigar el tema. El problema es que después, como lo he dicho, las decisiones en el marco de la OIV se toman con consenso, y se necesita consenso. Hablando del problema del azúcar, por ejemplo, es cierto que no habrá en este tiempo, por lo menos dentro de 20, 30 años, no sé de qué pasará, pero no habrá consenso en la OIV sobre este tema. Eso es verdad. Otro tema es, después, estas normas es que en otras organizaciones las toman en cuenta o no. Y es el problema donde ha hablado Jesús, tratándose del Codex. Es necesario hacer lo máximo para que estas normas que se apoyan son una expertise colectiva puedan ser después implementado en otros foros y en el foro del Codex. Y es verdad que a veces los mismos Estados miembros que actúan en la OIV, que han tomado decisiones por unanimidad, después a veces no tienen siempre la misma postura en el Codex, por ejemplo. Pero ese es el problema de los Estados miembros. Eso es que son interlocutores diferentes, representantes diferentes a veces, y como director de la OIV siempre, y el presidente lo hacía, recordaba la necesidad de tener una postura coherente tratándose de los mismos estados. Muy bien, muchísimas gracias. Creo que había una pregunta también. Pau. No, María Isabel ha sacado un tema muy técnico que es listas y que le ha contestado Jesús Zorrilla y que también hemos abordado aquí. Es un tema muy interesante y muy importante, es listas positivas o listas negativas. Nosotros, el sector del vino siempre ha sido favorable a las listas positivas, es decir, todo lo que no está permitido está prohibido porque viene de esta tradición. Pero a cambio, nosotros teníamos un waiver en etiquetado, donde no había listado de ingredientes, donde había unos waivers dijéramos, tratamiento paralelo en todo lo que derivaba de política de consumo y de sanidad. A medida que se han desarrollado las competencias en los ministerios de sanidad, y además yo creo que esto es común de todos los países, se crea esta bipolaridad entre dos administraciones confrontadas que no tienen
una política única. Y en el sector del vino se da esta hipocresía, ¿eh? Y entonces se manifiesta incluso en los organismos internacionales. En la OIV van los de Agricultura con una política clara de defensa del consumo y del producto, y en el Codex Alimentarius van los de Sanidad con un talibanismo absoluto, y entonces se confrontan en este tema. Perdonad, lo explico en la mesa, bueno, lo he intentado explicar porque de alguna manera en lo de las listas positivas está muy bien fundamentado, porque teníamos dijéramos, waiver o las posibilidades de tener un etiquetado razonable, porque ahora cada vez es peor el etiquetado de vinos. Solamente en el tema no ya de ingredientes, que ya veremos qué es lo que pasa en el Codex Alimentarius, porque ahí aquello se puede disparar. El problema que tenemos con, por ejemplo, las traducciones de los alergenos ha sido muy grave. El uso de lenguas múltiples, en fin, es un tema que da para mucho, y perdonad, pero era simplemente para ilustrarlo. Bueno, muchísimas gracias. El problema es que estamos ya sobrepasados el tiempo. Yo no sé si alguien quiere hacer alguna alusión final muy rápida, pues si no, yo creo que lo que toca ahora es irse a comer, que tampoco es mala cosa. Yo quiero simplemente dar las gracias a todos los quienes han participado, en el público, sobre todo en la mesa. Muy particularmente dar las gracias a nuestros amigos portugueses por el esfuerzo, además, en hablar un portuñol magnífico. Muchísimas gracias por el esfuerzo. Muchísimas gracias a todos ustedes, y creo que a las 3:30 estamos de vuelta para la sesión de la tarde.